Hello amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo les traigo hoy una historia diferente, pero bien perturbadora, porque hasta este momento yo todavía creía que esta historia era de ciencia ficción, pero no. Resulta que fue real y ocurrió en México. ¿Alguna vez has caminado por un campo de cultivo y te has encontrado con una verdura, una col, una zanahoria que es tan grande que para moverlo necesitas los brazos extendidos de dos hombres adultos y tan pesado que parece como una roca esculpida por la naturaleza? No te estoy hablando de un cuento de hadas ni de una película de ciencia ficción de los años 50. Te estoy hablando de una realidad documentada que durante un breve y vertiginoso periodo en la historia de México hizo que el mundo entero pusiera sus ojos en un pequeño rincón del estado de Guanajuato, desafiando toda lógica agrícola y despertando teorías que iban desde la bendición divina hasta la intervención de visitantes de otro mundo. Este es el Valle de las 7 Luminarias y las verduras gigantes. Para entender esta historia debemos situarnos geográficamente. Valle de Santiago es un municipio en el estado de Guanajuato, en México, pero este no es un lugar común. Geológicamente es fascinante, ya que la zona es famosa por las llamadas 7 luminarias, un conjunto de 7 cráteres volcánicos extintos que, vistos desde el aire, parecen una alineación casi perfecta, como si alguien hubiera trazado su patrón sobre la Tierra. En los años 70, la región era predominantemente agrícola. Estaba marcada por la dureza del clima, la aridez estacional y la tenacidad de los habitantes. Este era un lugar en donde la vida transcurría con una lentitud del campo, donde el ciclo de la siembra y la cosecha dictaba el calendario social. Sin embargo, este entorno aparentemente común estaba destinado a albergar algo que rompería con esa monotonía. En este contexto, el suelo rico en minerales gracias a su origen volcánico, denominado técnicamente como suelo de origen volcánico, ofrecía una base fértil, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ver lo que brotaría de él. Así que con este breve contexto vamos a conocer a nuestro protagonista, José Carmen García Moreno. En el centro de esta tormenta mediática se encontraba un hombre sencillo. Era un agricultor que vivía ajeno a las grandes pretensiones académicas o científicas. Su nombre era José Carmen García Moreno. Don José Carmen no era un ingeniero agrónomo ni un químico con laboratorios sofisticados. Era ante todo un hombre de la tierra. Él provenía de una familia campesina con la sabiduría que solo se adquiere al observar el comportamiento del sol, el viento, la humedad, el ciclo de las estaciones durante décadas. Él tenía una relación casi intuitiva con sus cultivos. Se decía que hablaba con ellos y que pasaba horas observándolos, sintiendo la vibración del campo. Lo que lo diferenciaba de cualquier otro agricultor no era su equipo, sino su enfoque, ya que mientras la agricultura comenzaba a depender de fertilizantes químicos sintéticos para acelerar el crecimiento, don José Carmen decía haber descubierto una técnica diferente. Él hablaba de trabajar en armonía con las frecuencias de la Tierra y los astros. Sus críticos lo llamaban excéntrico, pero sus vecinos, al ver los resultados, empezaron a llamarlo casi en susurros un hombre con un don. Todo comenzó a finales de los años 70. Lo que don José Carmen sacaba de sus cultivos parecía que no tenía ninguna explicación lógica para los estándares convencionales. Las cebollas que cultivaba no eran cebollas de mercado, eran bulbos que podían pesar varios kilos. Pero el verdadero impacto venía con las coles o repollos. Las fotografías que hoy todavía siguen circulando parecen sacadas de un libro de realismo mágico, ya que muestran a don José Carmen, un hombre de estatura mediana, sosteniendo coles que parecen esferas descomunales. Algunas de estas piezas alcanzaban pesos reportados entre 40 y 50 kilogramos. Imagínense el esfuerzo necesario para cargar algo así. No eran ejemplares enfermizos, hinchados o deformes. Eran vegetales que lucían una salud vibrante, con hojas crujientes, con colores vivos, con una densidad que al ser cortados revelaba una estructura celular aparentemente normal.
solo que estaba multiplicada en escala. Además, no eran solo coles, eran hortalizas, rábanos, zanahorias, cebollas. Todo lo que brotaba de su parcela parecía que tenía dimensiones que desafiaban la biología de la especie. La gente empezó a peregrinar a Valle de Santiago. Querían ver, tocar y sobre todo creer. Este fenómeno atrajo a una multitud heterogénea, desde periodistas de diarios nacionales y agrónomos de universidades prestigiosas hasta ufólogos y buscadores de fenómenos paranormales. Los agrónomos que analizaron la zona argumentaron que el factor clave era la olla de Cintora y los cráteres aledaños. Supuestamente la ceniza volcánica acumulada durante milenios había creado un sustrato rico en micronutrientes y minerales esenciales que, bajo condiciones de riego muy específicas y un cuidado manual extremo, permitían una expresión genética de crecimiento acelerado. Para ellos, según no había un milagro, solo una combinación perfecta de suelo volcánico, selección de semillas de calidad y un microclima protegido dentro de un cráter que actuaba como un invernadero natural. Sin embargo, el público en general no se conformaba con la explicación de los minerales. Valle de Santiago ya tenía una reputación previa debido a los avistamientos de objetos voladores no identificados en la zona. Algunos creyentes en lo paranormal argumentaban que don José Carmen no solo cultivaba, sino que canalizaba energías. Se decía que él conocía técnicas para aprovechar el magnetismo de los cráteres. Algunos llegaron a especular con la intervención de tecnología extraterrestre para modificar el crecimiento celular de las plantas. Aunque carecía de evidencia científica, esta teoría fue la que le dio el aura de leyenda al lugar, convirtiendo a Valle de Santiago en un centro de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas fuera del manual de la ciencia convencional. Tristemente, la fama de don José Carmen se volvió insostenible. Este hombre, que solo quería cultivar su tierra de manera tranquila, se vio asediado, ya que múltiples investigadores, periodistas internacionales entrevistaban a su familia, además de que funcionarios querían conocer su fórmula secreta y cientos de curiosos pisoteaban sus parcelas buscando entender cuál era el misterio de todo esto. La presión social fue inmensa. Cuando intentaron replicar sus métodos dentro de otros campos, incluso en el mismo valle, los resultados eran mediocres. Esto no hizo más que aumentar el mito, ya que la gente creía que solo don José Carmen podía hacer este tipo de cultivos. Obviamente intentaron hacer réplicas, pero no consiguieron absolutamente nada parecido. Este tipo de cultivos requería de una dedicación artesanal hora tras hora, minuto tras minuto. No era un proceso que se pudiera industrializar, ni escalar, ni automatizar. Esta era una labor de amor y obsesión que, a medida que don José Carmen envejecía, se volvió físicamente imposible de mantener al mismo ritmo. Conforme pasaron los años, la presión mediática obviamente desvaneció. El mundo simplemente miró hacia la siguiente novedad que estaba ocurriendo en ese momento. Y don José Carmen continuó trabajando su tierra. Pero la intensidad de estos cultivos gigantes disminuyó, en parte por su edad y en parte porque el interés del hombre se centró en vivir sus últimos años en la tranquilidad que la fama le había arrebatado. Pero ahora vamos a una pequeña teoría de conspiración que existe y que la gente obviamente rumorea, y es la prohibición del cultivo por parte de instituciones gubernamentales y también instituciones internacionales. Existe una narrativa muy extendida que sugiere que el gobierno mexicano o incluso corporaciones internacionales de biotecnología y de fertilizantes obligaron a don José Carmen a detener sus cultivos. La lógica de esta teoría de conspiración es sencilla. Si alguien puede cultivar vegetales gigantes sin necesidad de pesticidas, fertilizantes sintéticos o semillas modificadas, el mercado multimillonario de insumos agrícolas está en peligro. Se dice que le confiscaron sus métodos, que lo amenazaron en múltiples ocasiones, no solo a él, sino también a su familia, y que sus fórmulas fueron enterradas para proteger los intereses de las grandes empresas. Y ahora bien, ¿qué era lo que decía don José Carmen cuando lo entrevistaban o cuando le preguntaban acerca de sus métodos de cultivo? Bueno, resulta que el testimonio más recurrente de quienes lo conocieron es que él no se refería a sus verduras como productos o como cosechas, sino como seres vivos que requerían una atención emocional. Decía, si tú no tratas bien a la planta, si no la miras, si no le hablas,
¿por qué esperas que crezca? Para don José Carmen, el crecimiento descomunal no era el resultado de vaciar ciertos químicos en su cosecha, sino de una relación de reciprocidad con sus plantas. Él hablaba de darle la confianza a la semilla. Decía que si un agricultor no estaba tranquilo o si había mucha agitación en el ambiente, la planta se cerraba y no crecía. Esta idea de que el estado anímico del agricultor afectaba el desarrollo celular de la planta fue el núcleo de un discurso ante los agrónomos que querían replicar su éxito. De hecho, hay algo muy particular, y es que cuando los científicos o periodistas le preguntaban acerca del secreto para el éxito de estos cultivos, don José Carmen los evadía. Su explicación, que para la ciencia era frustrante, para él la única verdad era que la Tierra estaba viva y que tenía memoria. Él sostenía que los cráteres, que son las 7 luminarias, no eran simples hoyos en la Tierra, sino conductos de energía. Don José Carmen afirmaba que en ciertas horas del día, especialmente en el amanecer y en el atardecer, la tierra respiraba. Afirmaba que en esos momentos el suelo emitía una vibración que él captaba y que, si se sincronizaba el riego y la labranza en esos ciclos, la planta absorbía los nutrientes con una velocidad imposible. Él no llamaba esto ufología ni energía cósmica. En términos modernos, lo llamaba escuchar la hora de la Tierra. Uno de los puntos más intrigantes de todo era el hecho de que no podía entregar una receta escrita o establecida para quienes le preguntaban acerca del secreto. Esto alimentó la sospecha de que escondía algo, pero al analizar sus declaraciones se revela algo, y es que él creía que el método no era transferible porque el método era él mismo. Ante las preguntas de algunos académicos, él solía responder: ustedes quieren medir el tamaño, pero yo quiero medir la salud. La tierra no les va a obedecer si ustedes no la conocen primero. Esa actitud obviamente era malinterpretada como una forma de guardar su secreto, pero sus allegados recuerdan que en realidad él sentía que la ciencia moderna era ciega en la parte vital del cultivo. Él no podía explicar la energía con fórmulas químicas porque su conocimiento era fenomenológico, basado en la experiencia y no en lo analítico. De hecho, si hablas con algunas personas que vivieron en la época o en la región de Valle de Santiago, te van a decir que no hay una tecnología alienígena ni fórmulas secretas. Hablan estrictamente de la disciplina absoluta de don José. En primer lugar, nos encontramos con la rutina del silencio, ya que don José pasaba horas en absoluto silencio en su parcela, como si meditara. No era un silencio pasivo, era un estado de observación. Decían que él sabía cuando la planta necesitaba algo antes de que las hojas se marchitaran. Y aunque el misterio creció, quienes lo ayudaban en las tareas más pesadas confirmaban que él utilizaba un compostaje hecho con restos orgánicos de la misma región y con una forma muy específica de preparar la tierra. Lo más fascinante no era que él no cobrara por enseñar a quienes lo ayudaban, sino que simplemente no les enseñaba. Incluso decía que sus hijos o sus vecinos nunca iban a tener la paciencia necesaria. Para él, el crecimiento gigante era un premio de la paciencia, una virtud que según él la gente moderna ya perdió. Y bueno, al pasar del tiempo, obviamente don José comenzó a cultivar menos por su edad y por su cansancio. Cuando la gente lo presionaba y le preguntaba del por qué ya no seguía produciendo este tipo de verduras, don José solía mencionar el cansancio del alma. En sus últimas entrevistas se le notaba agotado no por el trabajo físico, sino por la expectativa ajena. Él decía que al volverse famoso, la gente iba a su parcela no a maravillarse con la naturaleza, sino a exigirle milagros. Él sentía que esa energía negativa, la envidia, la prisa de la gente, las críticas de la prensa, estaba básicamente contaminando su tierra. Decía que la tierra ya no quería producir porque la gente la estaba viendo con ojos de duda, porque para él la tierra no era un objeto inanimado, sino un espejo de la sociedad. Si la sociedad era escéptica y agresiva, la tierra simplemente se cerraba. Al revisar los testimonios, la gente afirma que don José no era un charlatán. Él no buscaba dinero, no buscaba fama, no buscaba atención. Este hombre simplemente creía en lo que hacía. Quizás la explicación no sea un secreto extraterrestre ni una prohibición gubernamental, sino un fenómeno de conexión biológica que la ciencia obviamente no sabe medir. ¿Por qué? Porque la ciencia agrícola hoy en día ha optimizado todo, excepto la relación entre el cultivador y lo cultivado.
¿Te imaginas entonces que el secreto simplemente sea el nivel de atención y de amor que nosotros le damos a nuestros cultivos? Y obviamente cuando don José dejó de trabajar estas tierras, el fenómeno simplemente desapareció. Aunque el suelo del Valle de Santiago, obviamente por su naturaleza, es una de las tierras más fértiles de Guanajuato, debido a los minerales de los cráteres, que son las 7 luminarias, y la producción de los vegetales de dimensiones descomunales no es algo que los agricultores actuales reporten como parte de su rutina. Si visitas hoy Valle de Santiago ya no te vas a encontrar con coles que pesen 40-50 kilos. Esta es una zona de gran actividad agrícola y es cierto que debido a la calidad de la tierra los cultivos de esta región suelen ser vigorosos y de buen tamaño. Sin embargo, lo que ocurrió en los 70 fue un caso de rendimiento excepcional, no un estado permanente de la tierra. Además de eso, hoy Valle de Santiago se ha convertido en un lugar turístico bastante grande. La gente viaja de muchas partes del mundo buscando cuál es el secreto de esa historia. De hecho, hay muchas personas que siguen creyendo que esto era parte de un fenómeno extraterrestre. ¿Por qué? Pues por todos los avistamientos que se dan en la zona. La historia de don José es parte de la identidad cultural del municipio y si le preguntas a alguien acerca de él, te va a contar la anécdota como si hubiera sucedido ayer, pero en tiempo pasado. Y bueno amigos, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya gustado. A mí más que gustarme me impactó. Yo no creo que en ninguna parte del mundo se pueda conocer una historia como esta. Aquí se mezcla el misterio, teorías conspirativas, pero la realidad es que esto tiene bastante evidencia. Lo único bueno de esa fama que don José no quería es que hoy en día tenemos algunas imágenes, tenemos testimonios, tenemos la historia que se volvió internacionalmente conocida. Esta semana les voy a subir otros casos igual de impresionantes. Espero que les haya gustado bastante. Síganme por favor en mis redes sociales, like, compartan, porque si haces eso, obviamente el algoritmo te va a llevar a más contenido similar. Por favor, síganme en mis plataformas oficiales y nos vemos en un próximo video. Chao.